Queremos encontrar las interceptas y de un círculo que tiene un radio 5 y centrado en el punto. Antes de encontrar los interceptos a través, dejemos encontrar primero la ecuación del círculo, donde si la ecuación de un círculo está en esta forma, aquí sería el centro del círculo y R es el radio. Aviso aquí h igual menos 2, k igual 3 y r igual 5. Así que la ecuación del círculo sería la cantidad x-menos 2 cuadrada. Simplificaremos esto a más 2 hexanewtones solo un momento. Más la cantidad y, 3 cuadrados igual 5 cuadrados. Ahora si simplificamos esto tendríamos la cantidad x más 2 cuadrado más la cantidad y, 3 cuadrado igual 25. Así que esta es la ecuación que usaremos para encontrar las interacciones del círculo. Antes de hacer esto a través de mirar el gráfico de este círculo. Aquí está en el plano coordinado. Así que estamos buscando estos dos x-interceptos y estos dos interceptos. Independientemente de cuál es la ecuación o cuál es la función, para encontrar las x-interacciones siempre establecemos, y igual 0 y resolver para x, y para encontrar las intercepciones y siempre establecemos x igual 0 y resuelve para y así que toma esta ecuación aquí, y establece y igual 0 que nos da la cantidad de x más 2 cuadrado más esto solo sería menos 3 cuadrado igual 25. Ahora necesitamos resolver esto para x podemos multiplicar la cantidad de x más 2 cuadrada, pero vamos adelante y dejemos este cuadrado, aislaremos esto y luego solucionamos la ecuación usando raíces cuadradas. Así que dejaremos esto como la cantidad de x más 2 cuadrada. Esto sería 9 igual 25 y ahora resultaremos 9 en ambos lados de la ecuación. Que nos daría la cantidad de x más 2 cuadrado igual 16 y otra vez. Ahora nosotros hacemos el cuadrado tomando la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Recuerde cuando hacemos esto, necesitamos asegurar de recordar que incluye a más o. Firme aquí para que obtengamos ambas soluciones para x aviso porque estamos cuadrando el lado izquierdo. Podríamos cuadrar un positivo y cuadrado un negativo para todavía obtener 16. Así que ahora tenemos la raíz cuadrada de la cantidad de x más 2 cuadrado. Solo sería x más 2 y más o guión. La raíz cuadrada de 16 sería más o 4. Así que iremos adelante y restar 2 hexanewtones ambos lados, y tenemos x igual menos 2 más o 4. Así que hay dos valores de x o dos x-interceptos basados en nuestra solución. Una solución sería x sub 1 igual menos 2 más 4 eso es 2. Y la otra solución para x sería menos 2. 4 que sería menos 6. Tenemos dos x-interceptos. Se tendría coordenadas. Y el otro tendría coordenadas. Entonces, si volvemos al gráfico solo por un momento. El gráfico verifica nuestro trabajo. Aquí está el intercepto x. Y aquí está el intercepto x. Ahora vamos a encontrar los dos interceptos. Estos no salirán tan agradables. Así que estableceremos x igual 0 y resolver por y. Entonces, si x igual 0 comenzaremos con solo 2 cuadrados más la cantidad y, 3 cuadrados igual 25. De nuevo, no vamos a multiplicar la cantidad y, 3 cuadrados. Utilizaremos raíces cuadradas de nuevo para resolver por y so 2 cuadrado es 4. Restando 4 hexanewtones ambos lados de la ecuación tendríamos la cantidad y, 3 cuadrados igual 21 y ahora para deshacer el cuadrado tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Incluya un signo más o menos aquí a la derecha. Así que ahora tendríamos un solo factor de y, 3 igual más o, la raíz cuadrada de 21.
Así que agregamos 3 a ambos lados de la ecuación. Tenemos y es igual a 3 más o, la raíz cuadrada de 21. La raíz cuadrada de 21 no se simplifica. Así que las dos soluciones para, y o las dos interceptos serían, y sub 1 es igual a 3 más la raíz cuadrada de 21 y sub 2 sería igual a 3, la raíz cuadrada de 21. Así estos serían los valores exactos de las interceptas, pero también obtenemos aproximaciones decimales. So 3 más la raíz cuadrada de 21 exactamente aproximadamente, digamos 7.58, y luego si presiono second enter puedo cambiar el signo más a un signo menos. Así que el segundo intercepto sería aproximadamente menos 1.58. Lo que significa que nuestros dos interceptos serían y. Así que no debemos dar los valores redondeados a menos que nos piden realmente redondos. Así que si regresamos a nuestro gráfico, aquí está el intercepto más grande de. O utilizando la aproximación decimal podemos decir que es aproximadamente que es más fácil de usar para verificar gráficamente. Y entonces para el segundo intercepto aquí teníamos o usando la aproximación decimal sería. Lo que parece correcto. Espero que encontraron esta explicación útil.